Vamos a comenzar con la masterclass. Yo voy a ir exponiendo a lo largo de más o menos, ir a durar cerca de una hora, tal vez un poquito menos, pero por ahí en el medio, si alguien quiere preguntar algo, en principio no tengo problema de responderlo. La idea es que dejemos para el final, en todo caso, unos 10-15 minutos o 20, si hiciera falta, vemos, para responder preguntas. Así que bueno, yo creo que hay gente acá que no me conoce, que no he visto antes en otras charlas ni meditaciones, así que, bueno, mi nombre es Lucas y me dedico a la práctica del coaching, del mindfulness, a enseñar, a guiar, facilitar sesiones de mindfulness, talleres de enneagrama, y en fin, estoy en este camino de autoconocimiento, por lo menos desde los 16 años, más o menos. Que por aquellas épocas, ahora tengo 49, por aquellas épocas, una de las primeros caminos con los que me encontré se le llamaba el método Silva de control mental. Probablemente muchos lo conozcan. Creo que todavía existe. Y empecé por ahí, ¿no? Y leyendo libros que me interesaban mucho sobre este tipo de temas de autoconocimiento, de espiritualidad, de filosofía. Bueno, me fue gustando todo esto y empecé un camino desde chico, si se quiere, ¿no? Casi en mi adolescencia tardía. Bueno, y así fui creciendo y fui conociendo otras escuelas, otros caminos. Y como todo camino, como todo proceso de autoconocimiento, tiene sus altos y bajos, ¿no? Sus idas y venidas, su perderse un rato por ahí y después encontrarse perdido y volver. Así que subir y bajar, pero es normal eso, ¿no? Es normal que pase. Lo que no es normal es quedarse por ahí perdidos para siempre, ¿no? En algún laberinto. Eso sería y que pasa muy a menudo, y le pasa a mucha gente, muchísima gente. Y he conocido gente en persona que se ha quedado enganchada en algún laberinto, ¿no? Y no ha podido salir de ahí. Así que bueno, el camino del autoconocimiento es un camino que ya lo decía el doctor Carl Gustav Jung, que entraña sus peligros, ¿no? Los peligros del alma le llamaban los antiguos, de quedarse enganchado en lugares donde uno solo no pueda salir y necesite de una mano experta y luminosa que nos ayude a salir de algunos lugares. Así que bueno, y acá estoy ahora haciendo talleres de mindfulness, de enneagrama, haciendo coaching. Me recibí con la Fundación Empowerment, que bueno, hoy no está su directora, pero ha dejado saludos, Julieta. Y en fin, estoy también en plena formación en la escuela Gestalt de Claudio Naranjo. Ya les voy a contar para quienes no lo conocen, quién fue Claudio Naranjo. Y bueno, estoy constantemente en esto es difícil decir, acá estamos ya realizados, ¿no? Es un camino. Jung decía que el doctor Jung le llamaba el camino de individuación. Ese era el nombre que le había puesto, el camino de llegar a ser quien verdaderamente uno es, genuinamente, en la esencia más profunda. Y decía él que era un camino que parecía no tener fin. Él había descubierto eso. No es que uno llegaba y decía, ahora me iluminé y acá se termina el viaje, ¿no? Pareciera ser que es un permanente
transitar, ¿no? Y así lo dicen también otros maestros de otras escuelas orientales, escuelas místicos dentro del cristianismo. No hace falta irse al oriente. En todos lados encontramos almas que han hecho un camino y han encontrado que siempre hay algo más, ¿sí? Que no termina todo acá. Así que bueno, en realidad les cuento un poco la estructura de cómo va a ser la charla de hoy y les voy a hablar un poquitito de cuál es la historia del Eneagrama para poner un poco de contexto, que sepan de dónde viene, qué es, muy cortito, para que no nos aburramos con historia. Les quiero contar los aportes que ha tenido, en qué momento el Eneagrama se empieza a usar en el campo del estudio de la personalidad, del carácter, y quiénes han aportado a que eso fuera así. Y bueno, y finalmente les voy a contar, les voy a mostrar y les voy a contar qué significa esto del diagrama, qué es, cómo es que es un mapa donde podemos ver las distintas estructuras de personalidad y demás. Ese va a ser más o menos el camino. En el medio, como les dije, pueden preguntar, y si no, bueno, al final vamos a dejar siempre los 15 o 20 minutos para responder preguntas. Pero quisiera arrancar. Lo que me gustaría que se lleven, ¿no?, al final de esta charla es, además de que se lleven un entendimiento un poco más, sepan que el taller de Eneagrama dura por lo menos entre 15 y 18 horas, ¿sí? Así que yo voy a tratar en una hora de contarles qué es algo que lo hacemos en 18 horas, ¿no?, el taller en sí. Así que, pero me gustaría que se puedan llevar una idea de qué es el Eneagrama, para qué sirve, qué nos da, en qué nos ayuda, ¿sí? Me gustaría también que les pique el bichito porque es un camino de autoconocimiento, uno más de los que hay, pero para mí, dentro de todo el recorrido que he hecho hasta acá, me parece como lo más profundo, lo más impactante. Bueno, que se lleven la idea de que hay algo más, de que uno cree conocer si no se conoce, y de esto nos vamos dando cuenta con esto del eneagrama. Me gustaría que se lleven la idea de que es posible. Es posible. Y también me gustaría que se lleven la idea de cómo el mindfulness, que es lo que venimos haciendo juntos desde hace un tiempo, nos viene a ayudar a hacer de soporte muy especial y particular, ¿no?, que es la herramienta por excelencia para acompañar todo este conocimiento que podemos obtener a través del eneagrama, ¿no? Pero bueno, antes de entrar directamente en tema, quisiera hacer una especie de confesión. Y la confesión es que no he hablado mucho antes de estos temas, siempre me he dudado mucho de hablar del tema del eneagrama, porque para mí es una herramienta casi sagrada, lo voy a decir, y digo sagrada en un término amplio, sin entrar en el campo de las religiones o de lo religioso, ¿no?, en términos de espiritualidad profunda y más allá de lo religioso. Y entonces siempre he tenido esta duda de si no me gustaría vender esta forma de autoconocimiento como un paquetito más que se vende en las estanterías de la espiritualidad, ¿no?, que hoy se ofrece en el mundo. Siempre tenía la sensación de que es como banalizarlo un poco y no me he sentido cómodo con esa idea. Pero la verdad es que viendo cómo hay tanta gente que está hablando del eneagrama, porque digamos que hace unas décadas ha proliferado esto, ¿no? Tampoco es nuevo. A lo mejor ustedes no lo hayan escuchado, pero no es nuevo. Hace décadas que existe y que ha ido proliferando. Pero lo que he observado es que se ha desvirtuado en muchos casos. Y esto ya lo observaba Claudio Naranjo, que al poquito tiempo de introducir esto él en la cultura, allá en la década del 70, ya vio que ahí al poquito tiempo empezó a pasar esto, ¿no?, que a tener un uso desvirtuado de la profundidad y el uso que originalmente él le dio. Y con esto quisiera aclarar también otra cosa que
me hace ruido a mí, y por eso lo voy a decir, ¿no? Y es que no quisiera que se interprete que esto es la verdad, o que soy dueño de la verdad, y que esta es la forma verdadera y las otras no, sino que esta es la forma que les voy a contar de cómo fue concebido, cómo fue entendido y cómo fue puesto al servicio del autoconocimiento originalmente. Y esto es lo que observo y lo que yo observaba a Claudio Naranjo, cómo se fue desvirtuando y fue pasando a tener un uso muy superficial, muy en la superficie, cuando esto es una herramienta que nos puede llevar a lo más profundo de nuestro ser. Y entonces, por ejemplo, encontramos talleres de donde se habla del eneagrama orientado, por ejemplo, a las empresas, para que cada persona conozca su tipo de personalidad y entonces hacerlo compatible con el otro tipo de personalidad que podría encajar para hacer que los equipos funcionen bien. Y a mí me parece un tanto perverso, porque el objetivo final y profundo de conocer nuestro tipo de personalidad es que podamos romperlo, que podamos salir de ahí, porque eso nos trae sufrimiento. Porque eso no está bien ahí, en algún punto. Sé que empieza a sonar raro esto, pero bueno, vamos a ir ahora hablando un poquito más en detalle para que podamos entender por qué. Pero de lo que se trata es de poder salir y no quedarse con eso y explotarlo más, ¿no? El tipo de personalidad y de carácter que uno tiene, no se trata de aprovecharlo para ver qué ventaja le sacamos, sino se trata de poder verlo y empezar a desatar un montón de nudos, una maraña de nudos que hemos ido atando a lo largo de la vida y que ha formado esto que llamamos personalidad o ego. Se van a escuchar que hablo de personalidad y de ego casi como si fueran lo mismo, ¿sí? Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese uso y no estoy de acuerdo tampoco con algunas interpretaciones superficiales que se hacen sobre los distintos tipos de egos que existen, ¿no? que están agrupados en el eneagrama, mejor dicho. Así que, bueno, pero es por eso que me he animado entonces a finalmente a hablar de esto y a hacer talleres y demás, porque tal vez quisiera aportar mi granito de arena a rescatar el uso original que esto ha tenido, el uso profundo, el uso, vuelvo a usar la palabra, el uso sagrado, ¿no? del de autoconocimiento, y no así más banal y más de marketinera. Así que al hacer esto también quiero rendirle un homenaje a Claudio Naranjo. Ya hace 1 año y medio que partió. Y ha dejado, bueno, una cantidad inmensa de libros, conferencias, y ha dejado enseñanzas, y ha dejado mucha luz en este mundo. Mucha luz que yo creo que por mucho tiempo, a quienes la sepamos aprovechar, nos va a transformar, nos va a cambiar. Así que yo creo que ha sido una de las tantas almas grandes que han pasado por este mundo trayendo algo de luz. Así que, bueno, ahí viene entrando más gente. Así que, bueno, entonces vaya también esta charla, este taller, como un homenaje a Claudio Naranjo. Y bueno, vamos a hablar entonces un poquito de cuál es el origen del eneagrama. Y les voy a mostrar para eso, voy a compartir una imagen. Ustedes me hacen una señita, me avisan si la están viendo. Vamos a ver por dónde anda. A ver. Ahí va. A ver si se ve. ¿Se ve? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, Lucas, sí. Bueno, muy bien, les presento el eneagrama. Para ir desentrañando algunos misterios, eneagrama, enea viene del griego, quiere decir 9. Grama quiere decir líneas. O sea, como pueden ver en ese dibujo, son 9 líneas o 9 puntos que están unidos de una manera que no es casual, y ya enseguida vamos a profundizar un poquito más en eso. Pero bueno, he allí al famoso eneagrama, también le han llamado eneágono, porque pareciera como una estrella de 9 puntas, ¿no? Una estrella pero abierta abajo.
Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Lo que sí, quiero contarles esta breve historia, un poco de dónde viene. La figura así como tal, como símbolo tal vez esotérico, ¿no? Sí, un símbolo que entraña misteriosos significados, viene un poco, no hay un acuerdo entre los historiadores, ¿sí? Viene un poco, algunos creen que viene de la antigua Babilonia, varios siglos antes de Cristo, y otros creen que al contrario, que es un símbolo que tuvo origen en los primeros siglos del cristianismo, donde habían como distintas, se fueron generando como distintas agrupaciones, ¿no? En aquellos tiempos se le decía sectas cristianas, no sectas en el sentido que hoy le damos a las sectas como tal, ¿no? Sino como grupos místicos. Entonces uno de esos grupos derivó a lo que hoy conocemos como el sufismo, que sería como la parte mística del Islam. Y parece que hay un origen que viene por ese lado. Y otros piensan que el origen está en lo que se conoce como el árbol de la vida cabalístico, ¿sí? Que es otro símbolo también complejo que tiene la Kabbalah, que es la parte mística del esoterismo judío, y que el árbol de la vida está formado como por 10 sefirot, pero en realidad se cuentan 9 para los fines del estudio que se hace a través del eneagrama. Entonces, bueno, no hay un acuerdo cierto de decir, bueno, viene de tal fecha, de tal lugar, pero se lo ubica más o menos por ahí. Sí que se sabe que viene de hace muchos siglos, como símbolo esotérico, como símbolo que entraña un misterio atrás, ¿no? Que alguien nos tiene que contar qué significa, ¿no? O qué quiere decir ese símbolo. Entonces, acá aparece por allá por inicios del siglo XX, ¿no? Por 1920, por ahí, aparece un personaje en el escenario europeo, un personaje que se llamó Gurdjieff. Esta persona hizo un camino místico como tantos otros, este camino místico que yo les contaba al principio, ¿no? De autoconocimiento y de ir de un lugar a otro, de una escuela a otra. Hace todo un recorrido por la India, pasa por toda esa parte del lejano oriente y demás, hasta que hay una película interesante al respecto de la historia de él, que se llama Encuentro con hombres notables. ¿Sí? Cuenta la historia de cómo él llega a lo que llega después, que es lo que les voy a contar. En algún momento él se encuentra con que es llevado a un lugar secreto, o sea, lo llevan inclusive vendado, un lugar perdido por ahí por las montañas de Afganistán, a lo que podríamos decir hoy una secta, pero de nuevo, no secta en el sentido que se le da hoy en día, ¿no? Sentido más bien negativo, sino como un grupo secreto perdido por allá por las montañas de Afganistán, de ascendencia sufí, donde él es iniciado y donde él aprende todo lo que después, cuando él se va de ahí, va a volcar en sus enseñanzas. Claudio Naranjo decía que Gurdjieff era una especie de Sócrates del siglo XX, ¿no? Porque además no dejó nada escrito, sino que todos los escritos que tenemos de él vienen de parte de uno de sus discípulos más cercanos, que se llamaba Ouspensky. Entonces, de él conocemos, él introduce, además de una serie de enseñanzas, introduce esta figura del eneagrama, lo da a conocer, pero hasta acá no tiene nada que ver todavía con la psicología de los eneatipos, que es lo que vamos a hablar, ¿sí? Hasta acá es una figura que explica, y acá viene el siguiente gráfico que les quiero mostrar, una figura que explicaría el funcionamiento del universo. Y según esto, el funcionamiento del universo es como un fractal, ¿sí? Algo que, digamos, una serie de leyes que se replican tanto en el nivel microcósmico como en el macrocósmico, en el nivel macrocósmico. Entonces tenemos, si separamos la figura, la podemos separar en el círculo, el triángulo y esas 7 líneas que se ven después del triángulo, estas de acá, donde el círculo representa lo que se conoce como la ley del uno o de la unidad.
¿sí? De esto hablan muchísimas filosofías y religiones, ¿no? Que se dice Dios es uno, Dios es unidad, el universo es uno, la humanidad es una, como vista como un todo. Entonces, la ley del uno hace referencia a esto, a la unidad, a partir de la cual aparece después toda la diversidad, ¿sí? La ley del uno. El triángulo hace referencia a la ley del 3, que es una ley que lo que nos trae a la conciencia es que en todas las cosas hay dos fuerzas opuestas y del equilibrio de esas dos fuerzas opuestas hay una tercera fuerza, ¿no? Que es la que las equilibra. Entonces, por ejemplo, a nivel atómico se puede observar el electrón, el protón y el neutrón, positivo, negativo y neutro, mamá, papá, hijo. Digamos, estas tríadas se repiten como un fractal también en distintas dimensiones, tanto a nivel microcósmico como macrocósmico. Y después la ley del 7, ¿no? Hay muchos 7 también que podemos descubrir por ahí, los 7, de los 7 días de la semana, los 7 días en que relatan algunas tradiciones como el Génesis, que se creó el universo, las 7 notas musicales, los 7 colores del arco iris. Bueno, hay 7 significativos. De la conjunción de todo eso surge el eneagrama como una figura que explica leyes universales. Y ese trazado que tiene explicaría cómo esas leyes y esas fuerzas se interrelacionan entre sí. Acá sigue entrando gente. Entonces, hasta acá tenemos a Gurdjieff entonces que introduce esta idea y esta figura del eneagrama como una figura que explica cómo funciona el universo, ¿sí? A nivel macrocósmico, microcósmico, a nivel biológico, a nivel celular. Pareciera ser que este símbolo de alguna manera, claro, hay que entrar en las enseñanzas de él, ¿no? Que después se llamó el cuarto camino. ¿Cómo es que este símbolo explica cómo se interrelacionan las fuerzas en el universo, en las células, a nivel biológico, a nivel energético, en fin? Bueno, seguimos avanzando en la historia y allá aparece otro personaje que se llama Oscar Ichazo. Se dice de él que era una especie de chamán, un chamán y un sabio que nació en Bolivia, pero que recorrió todo el mundo también, una vez más, ¿no? Este patrón de ir en busca de la sabiduría, del conocimiento, entonces ir por una escuela, por otra, ir como queriendo buscar el conocimiento por todos lados. Entonces se dice de él que también hizo ese camino, llamémosle camino iniciático, y obtuvo una especie de iluminación, ¿no? Porque es lo que nos va pasando a medida que vamos autoconociéndonos y haciendo un camino espiritual. De alguna manera nos vamos iluminando un poco más, ¿no? Entonces se decía de él que había adquirido un estado como de iluminación. Y él creó lo que se llamó, y todavía se llama porque existe, la Escuela de Arica, en Chile, en el desierto de Arica. Creó una escuela como un centro iniciático, ¿no? Para transmitir todas las enseñanzas que él había recibido. Y es en esta escuela donde aparece Claudio Naranjo, que ahí lo tenemos para los que no lo conocían. Claudio Naranjo lo conoce a Ichazo. Hay toda una historia también muy interesante de cómo se conocen, las circunstancias en las que se conocieron. Claudio Naranjo, para el momento de conocerlo a Ichazo, ya era psiquiatra, psicoanalista, y ya venía trabajando hacía tiempo con Fritz Perls. Fritz Perls es el creador de la Gestalt, ¿sí? Fritz Perls a su vez era discípulo de Freud, así que era psicoanalista, pero Fritz Perls era una persona que practicaba el budismo zen también desde hacía muchos años. También tuvo una visión diferente a la visión ortodoxa y doctrinaria que tenía Freud. Y bueno, esa es otra historia. El asunto es que Claudio Naranjo era mano derecha de Fritz Perls, ¿sí? Por eso Claudio Naranjo también se lo conoce mucho como alguien que llevó al mundo y desarrolló la Gestalt también. No solo se lo conoce por el lado del eneagrama. Hasta ese momento Claudio Naranjo no conocía el eneagrama, lo conoce a Oscar Ichazo, y por
circunstancias que, bueno, están bien contadas, no nos vamos a meter en tanto detalle, pero están bien contadas, van a encontrar la historia si quieren en la web, en internet está. Claudio Naranjo va a la escuela, ya siendo investigador y siendo médico, ¿no? Va a la escuela de Oscar Ichazo, y entrar a esa escuela, hacer ese camino, lo primero con lo que se encuentra era con algo que Oscar Ichazo llamaba el protoanálisis, y ahí presentaba el eneagrama, pero como una figura que podía explicar los distintos tipos de personalidad o de egos que existen. Así le llamamos Oscar Ichazo, los egotipos. Y claro, Oscar Ichazo decía que no hay más que 9. Pues se llama eneagrama, en cada uno de los 9 vértices ubicaba a un tipo específico de ego y les puso un nombre, que enseguida vamos a ver. Cuando Claudio Naranjo se encuentra con esto, le sorprende, le llama la atención, porque Claudio Naranjo escuelas de psicología y conocía teorías de la personalidad, imagínense, y le llama la atención el impacto, no solo le impacta esta forma de presentar los distintos tipos de personalidad, sino que además el sistema que le ofreció, el sistema de trabajo, de autoconocimiento que le ofrece, o que ofrecía. El tema es que ese es el punto donde Claudio Naranjo se encuentra con el eneagrama y empieza a trabajar con eso y a trabajar con lo que descubre ahí y a unirlo con la psicología. Entonces hace un estudio muy grande y empieza a sumar otros estudios que ya existían para ese entonces. Estamos hablando de la década del 70, estudios sobre la personalidad, intentos de estudiar y de clasificar a la personalidad humana, ¿sí? Lo tenemos a Carl Gustav Jung, que es el primero que, no sé si es el primero, pero se cree que es el primero que crea una teoría de la personalidad, ¿no? Enseguida vamos a hablar un poquito más de su teoría de la personalidad. Y pobre, me olvidé de ponerlo a Freud acá. No tengo nada contra Freud, pero bueno, ya todos lo conocen. Freud ya venía también. Él no había elaborado una teoría de la personalidad, pero bueno, ya en Freud ya escuchábamos hablar de por lo menos 4 tipos de diferenciados de personalidad. Lo que Freud llamaba los orientados al yo, los yoicos, le decía, los orientados a lo que Freud llamaba el ello, ¿no? Los más instintivos, los del super yo, el concepto freudiano del super yo, los orientados a las normas, a lo que hay que hacer bien para la sociedad, en fin. Ya él había visualizado tipologías, ¿no? Orientadas hacia una cosa o hacia otra diferente. Bueno, Jung va más allá y después hay otros investigadores y puse acá, por ejemplo, a Sheldon, que Sheldon lo que hace es, de él conocemos este término de cerebro tónico, ¿no? Él es el que se fija en la forma del cuerpo, los que son flaquitos y delgados, de dedos largos, los que son más gorditos y macizos, están asociados ya por naturaleza a un tipo de personalidad. Bueno, Sheldon, es el que hace un poco ese estudio y después Raymond Cattell lo que tiene de novedoso es que usa la matemática, usa el análisis factorial para tratar de identificar patrones de conducta. ¿Sí? Utilizó la matemática para encontrar patrones de conducta. Bueno, todos estos personajes se apoyó Claudio Naranjo, además de lo que había descubierto el eneagrama y lo que él ya sabía con Fritz Perls y demás, para empezar a un estudio profundo, formal. Y entonces hoy tenemos como resultado de todo eso una de las joyas que dejó Claudio Naranjo, es el libro que se llama Carácter y Neurosis. ¿Sí? Carácter y Neurosis. Ese sería como la Biblia de esto, ¿no? Ahí está toda la teoría completa del eneagrama de la personalidad, como finalmente lo termina llamando Jung. ¿Sí? Para que quede claro esta diferencia que les decía recién, el eneagrama, genéricamente hablando, como un símbolo esotérico que viene de hace muchos
siglos, y el eneagrama mismo utiliza el que hace Claudio Naranjo. Entonces, bueno, dicho esto, ahí estaría un poco la historia, para no hacerla más larga, de dónde viene un poco esto del eneagrama como herramienta de estudio de la personalidad, de los tipos de personalidad. Así que bueno, a Claudio Naranjo entonces le debemos. Claudio Naranjo no estaba muy de acuerdo con cómo lo trabajaba, como los nombres que le había puesto Óscar Ichazo y las explicaciones que él daba, pero sí que se apoyó en eso porque le encontró mucho sentido, y apoyándose en todos estos otros estudios, inclusive en lo que se conoce como el tríada, y que cada tantos años se va como actualizando. Se apoyó también en ese manual que se usa de referencia para entender desórdenes de la personalidad. O sea, hay un estudio muy metódico, esa sería la palabra, donde Claudio Naranjo finalmente nos da a conocer el eneagrama como una herramienta para entender la personalidad. Ahora bien, ¿hasta acá vamos bien o los perdí? ¿Vamos bien? ¿Se perdieron? ¿Se durmieron? ¿Seguimos? Vamos bien. Eso, bueno, perfecto. Entonces, hasta acá alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué, si yo quiero conocer mi tipo de personalidad o mi carácter, ¿por qué no me hago un test o no agarro el DSM y me busco ahí, digamos, ¿qué tiene de especial el eneagrama que no tenga un libro así donde esté todo catalogado y me busque? Bueno, primero que no es tan sencillo, ¿sí? La cosa no es tan sencilla como pareciera. Y segundo, que voy a volver un poco a la imagen del eneagrama. No están ordenados los 9 tipos y acá ya se habrán dado cuenta ya que no hay más que 9 tipos de personalidad, ¿sí? Ya vamos a profundizar sobre eso enseguida. No están puestos al azar allí, ¿sí? Tienen un ordenamiento que responde a movimientos psicodinámicos, no es casual. Entonces no se trata de encontrarse en un librito como uno podría ser, como es su tipo de personalidad, sino que tiene una razón de ser, que estén ordenados de esa manera en el eneagrama. Eso fue una de las cosas que a Claudio Naranjo le sorprendió y le llamó la atención, es la manera de poder ordenar ahí de forma que queden expresadas relaciones psicodinámicas entre los. Como viene así muy resumido, insisto, como para que tengan un contexto y una idea de dónde viene, y si les pica el bichito de querer conocer más, bueno, hay muchísima información también ya en la web, no nos alcanzaría el tiempo. Para hablar más de la historia. Así que nos vamos a ir ahora a cada uno de los distintos tipos de personalidad ego. Vamos a hablar también un poquito Carl Gustav Jung. Voy a volver a la imagen. Jung, en todo su trabajo, su investigación, y mi servicio de internet no están dando muy bien últimamente, así que bueno, acá estamos de nuevo. Voy a tener que volver a compartir, me parece. A ver. Les decía que a Carl Gustav Jung fue uno de los primeros en hablar de esto de la personalidad. Y él decía que personalidad viene de persona, y persona viene del griego, que quiere decir máscara. ¿Sí? Habían fiestas que se hacían en la Grecia donde se ponían máscaras para representar roles. Entonces, la personalidad
no es otra cosa que una máscara. ¿Sí? La personalidad no somos nosotros, es una máscara. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo que una máscara? ¿Y de dónde sale esa máscara? ¿Y cómo nos pusimos esa máscara? Bueno, de eso es lo que les voy a contar entonces un poquito más adelante. Lo que decía Jung es que Jung habla de los complejos también. Una palabra que muchos conocen, ¿no? Cuando la palabra complejo es como que es conocida por muchos, pero no se sabe de cosa. Esa palabra es de Jung, ¿sí? Ese concepto del complejo. Y el complejo, para Jung, en general los complejos están en el inconsciente, no somos conscientes de los complejos, ¿sí? O somos muy poquitito conscientes, casi. Pero en general el núcleo y la fuerza que tienen los complejos nos es inconsciente. Hasta que no alguien o algo no nos ayuda a mirarnos y nos lo señala y lo empezamos a ver, no lo vamos a ver nunca, ¿sí? Entonces, pero Jung decía que de todos los complejos que él pudo descubrir y analizar, hay uno del que somos mucho más conscientes, y es la personalidad, ¿sí? Es lo que él llamó personalidad. O sea, la personalidad para Jung era un complejo de todos los complejos que tenemos, nada más que está como bastante asomado a la conciencia, ¿sí? Entonces tenemos una bastante conciencia de que tenemos una personalidad, pero seguimos teniendo mucha inconsciencia de las características y de por qué nació esa personalidad y por qué es de esa manera y no de otra. Somos como inconscientes de esos porqués, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Jung? Que detrás de ese complejo que le llamamos personalidad o ego, que es lo mismo, ¿sí? El ego o la personalidad, detrás de eso estamos nosotros, quien realmente somos, la esencia, ¿sí? La esencia pura de quienes realmente somos nosotros. ¿Y cómo es que pasa esto entonces? Que pasamos a tener un ego, que pasa a ser como una cáscara con la que nos vamos cubriendo. Así que, ¿por qué pasa? ¿A qué se debe? Bueno, antes de contarles un poquito por qué se cree que pasa eso, les voy a mostrar la metáfora del carruaje que la solía usar Gurdjieff, ese personaje que les mostré recién, para explicar cómo funcionamos los seres humanos. Entonces, él decía que en esta metáfora el caballo son las emociones, la mente es el cochero, ¿sí? Que es el que en cierta manera, en el mejor de los casos, más o menos podría manejar las emociones, y el carruaje es el cuerpo físico, biológico que tenemos, ¿no? Con sus instintos, con todo lo que conforma el cuerpo físico. Y a todo este conjunto de emociones, mente y cuerpo es lo que podríamos llamar la personalidad. Pero adentro del carruaje va el yo. Adentro del carruaje va quien realmente somos. Y este yo, esta esencia que realmente somos, es la que, si no hacemos algo en esta vida para encontrarnos y hacerla que salga y hacerla que sea quien gobierne todo este conjunto, ¿no? De caballo, carruaje y cochero, si no hacemos eso, vamos a ser siempre llevados por todo este conjunto y sus caprichos, ¿no? La mente, caprichosa, o las emociones, también aparentemente caprichosas, o el cuerpo también con sus caprichos, que se enferma, que a veces no puede, que a veces sí puede, ¿no? Pero todo este conjunto conforma lo que de alguna manera llamamos personalidad, que tiene aspectos que los tenemos muy escondidos, que no los mostramos, y tiene aspectos que mostramos, que se ven, que son evidentes y visibles. Entonces, ¿de qué se trata el eneagrama? Para ir arrimándonos ya a la idea y al concepto del eneagrama. ¿De qué se trata esto del eneagrama? Se trata de aprender a conocer la estructura, el comportamiento y las motivaciones detrás de todo este conjunto de caballo, carruaje y cochero. Porque el yo, quien nosotros realmente somos, ido, si es que no al todo, acá dentro del carruaje. El verdadero yo, quien realmente somos, está dormido dentro del carruaje.
o está anestesiado, ¿no? Como dice un tema de Pink Floyd en el disco de Wall, está cómodamente adormecido, nuestro profundo yo, el que realmente somos. Y lo peor es que nos hemos identificado con todo este conjunto completo, ¿no? De caballo, el cochero y el carruaje. Eso es la personalidad. Esos son los distintos tipos de cómo se han configurado, digamos, estos tres componentes, ¿no? Donde si hay más carruaje y un poquito menos de cochero y un poquito más de caballo, esa configuración es lo que determina los distintos tipos de eneatipos que existen y que son 9, no hay más, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se forma esto? ¿Cómo es que esto se forma? Voy a dejar de compartir un ratito, así que les muestro otras imágenes. Lo primero que podríamos decir al respecto de cómo se formó todo esto de la personalidad, esto de lo que llamamos el ego, son fundamentales los primeros 7 años de vida. De esos 7 primeros años de vida, los 3 primeros muy en particular, pero esos 7 primeros años de vida son definitorios en cómo se va a formar nuestro carácter, nuestra personalidad. Después se afirma en la adolescencia temprana, se termina de afirmar. Y de ahí en adelante, ya directamente quedamos completamente anestesiados, ya nos olvidamos de quién realmente somos, o éramos, o vinimos a ser a este mundo, y directamente nos quedamos en ese carruaje, en esa coraza, ¿sí? Sé que suena, dicho así, suena como hasta perverso, ¿no? Suena como, pero ¿cómo puede ser que esto sea así? ¿No será que estás exagerando y que no es tan... Lo que se sabe hasta el momento es que hay una reacción inconsciente. La función del ego, en principio, es la de protegernos. Es una coraza protectora que vamos generando a lo largo de estos 7 años. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿protegernos de qué? Alguien puede decir, bueno, sí, tiene sentido, porque la verdad que vivimos en un mundo donde hay peligros y demás, entonces, ¿no? Tenemos una casa porque nos protegemos de las, no sé, de las inclemencias del tiempo, entonces buscar protección hasta ahí no hay nada de raro en eso, ¿no? Pero, ¿por qué habríamos de proteger nuestra esencia? ¿Sí? Y pasaron muchas cosas. En esos 7 primeros años pasaron muchas cosas que tienen que ver con cómo fuimos criados, tiene que ver con el ecosistema en el que fuimos creciendo. Y el ecosistema en general, ¿no? Que fuimos creciendo fue el hogar, con papá y mamá o con aquellas personas que tuvieron que cuidarnos. Eso, sumado después a la educación formal que hay en la sociedad, a la escuela, sumado a la cultura, son capas que se fueron agregando, pero las primeras capas tuvieron que ver con ese ecosistema en el que nos fuimos, ese nicho donde fuimos creciendo, ¿sí? Y ahí pasaron cosas, ¿no? Tal vez en el escenario más extremo habrán ocurrido fatalidades en muchos casos, como vivimos en un mundo, en un universo donde hay fatalidades, entonces, no sé, tal vez a alguien se le murió el papá, la mamá, o los dos, o tuvo un accidente grave, o nació con algún problema. Digamos que ese sería, llamémosle así, una fatalidad como manifiesta, evidente. Pero no necesariamente tuvo que haber pasado algo así de tremendo para que nos fuera marcando y nos fuera generando lo que se conoce como la herida de la infancia, ¿sí? Bastó algo mucho más trivial como que papá y mamá trabajaran todo el día para que eso marcara una herida en nosotros. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Papá, si es normal trabajar, ¿cómo puede ser? Claro, pero eso lo entendemos nosotros hoy ya de adultos. Pero el niño, imagínense ustedes de niños, de bebés, que no tienen lenguaje, no tienen estructura para entender, no tienen palabras para ponerle a un cúmulo de emociones que van apareciendo desde el cuerpo y a medida que van creciendo van pasando por el cuerpo cosas, como el miedo, que es natural, el miedo que traemos por naturaleza, como el hambre. Un bebé
que todavía no tiene conceptualización, no tiene palabras, no tiene estructura de lenguaje. Imagínense en esa situación, que no saben qué les está pasando. Imagínense. Y que no está papá y mamá, que no está alguien que te abrace en ese momento, que te contenga, que te mire, que te hable, ¿sí? Principalmente en los 3 primeros años, durante los 3 primeros años, que no esté la teta, que no esté la mamá con el calor de su cuerpo y su perfume, que eso no esté, porque tuvieron que trabajar, y acá no estamos diciendo claramente que fueron malos padres, ¿sí? Vamos a dejar de lado cualquier juicio al respecto, no estamos hablando de moral ni de juicios, ni si estuvo bien o mal, estamos hablando de algo que pasó, lo que fuera que pasó. O tenías muchos hermanos, entonces justo a vos eras al que menos miraban o al que menos atendían, o tus, digamos, hubieron dinámicas vinculares, dinámicas de relaciones que nos fueron afectando de distinta manera. Y esa afectación a esas edades donde uno no tiene lenguaje, donde uno no entiende todavía, no tiene capacidad de razonar o de poder, ¿no? de poder entender al otro, pasó todo eso y nos hirió, nos lastimó. ¿Sí? Entonces, ante esa herida, lo mejor que pudimos hacer de manera natural, y eso sí ya lo teníamos de alguna manera en nuestro inconsciente, porque ya venimos con, y acá aparece Jung otra vez hablando de los arquetipos que ya vienen en el inconsciente colectivo, y fuimos generando una manera de adaptarnos a ese ecosistema vincular, ¿sí? Fuimos generando una forma de estar, de poder estar lo mejor que nos fuera posible ante la angustia, ante el miedo, ante la falta de mamá, ante la falta de abrigo, ante la falta de mirada, ante la falta de calor humano. Fuimos adaptándonos. Y cada persona lo fue haciendo de distinta manera, ¿sí? A esto hay que sumarle cómo eran las relaciones de papá y mamá, porque ahí tenemos papá y mamá que también eran de un eneatipo, ¿no? También eran de un tipo de personalidad, y habían dinámicas de relaciones vinculares, entonces cómo se trataban entre ellos, que uno bebé lo va aprendiendo y va generando una manera de estar ante eso, ¿sí? Entonces, eso fue generando distintas maneras. Entonces, algunos nenes aprendieron a que había que ser muy obediente y hacer todas las tareas y ser correcto y perfecto y tener todo limpio para ser querido y mirado por mamá. Otro habrá aprendido de que tenía que ser divertido y que tenía que hacer reír a la mamá porque tenía una mamá que se deprimía cada tanto, entonces entendió que la única manera era ser alguien divertido. Entonces, y otro entendió que tenía que llorar y llorar y llorar y llorar porque de esa manera era que venían y lo atendían. Otro nene descubrió que tenía que enfermarse. Sí, sé que esto suena, no es algo consciente. Claro, no es algo consciente. ¿Sí? Dicho así suena como si fuera consciente, pero otro aprendió que tenía que enfermarse. Entonces era un nene, una nena que estaba cada 2 por 3 en el médico, porque esa era la manera que mamá estuviera con ella, con él. Y así, otro nene aprendió a enojarse y a guardarse y a irse a su pieza y a encerrarse ahí solo y a entender que la vida es cruel y no hay que esperar nada de nadie. Entonces ahí tenemos casos donde hasta llegan a ser autistas. Y así, se fueron formando distintas maneras que a lo largo de esos 7 años, más la cultura, más, como decía recién, ¿no? La escuela, la educación, etcétera, terminaron cristalizando una manera de estar en un mundo que percibimos como hostil de alguna forma, como no bueno. Ojo, puede haber pasado al revés, ¿no? Mamá era tan, tan, tan cariñosa, tan pesada, tan de querer estar encima que también desarrolló eso, ¿no? El otro extremo también fue malo, ¿sí? También desarrolló esto de no ser escuchado, de no tener el respetar mi espacio, mi cuerpo como niño, ¿sí? De querer, ¿no? Y recién, no hace mucho tiempo que se está tomando conciencia de que a los niños hay que respetarlos como a un adulto también en el sentido de que, ¿cuál ha sido la tendencia siempre con los bebés, no? Agarrarlos, levantarlos, amarrearlos, tocarlos. ¿A vos te gustaría que venga, ¿no? hoy alguien y te haga eso? Que venga y te agarre y te amarre sin preguntarte, sin pedirte siquiera permiso. ¿Y por qué se lo hicimos? O sea, ¿por qué suponemos que a un niño, a un bebé sí le gusta? O sea, ¿cuántos de nosotros tuvimos que de alguna manera aprender una forma de defendernos ante eso?
porque no queríamos ser agarrados todo el tiempo, ni tocados, ni besados, ni... ¿Se entiende? Entonces, y acá vuelvo a lo que decía al principio, por ahí no fue tremendo lo que pasó en la vida. Fueron cuestiones de este tipo, pero que fueron marcando una manera de defenderme de algo que no me gustó, de algo que quería y no estaba, o no estaba al menos cuando yo lo necesitaba, ¿sí? Entonces, eso nos lastimó, se le llama así, ¿no? Trauma quiere decir herida, ¿sí? Eso fue generando un cierto trauma. Bueno, y por supuesto, si a esto le sumamos alguna situación fuertemente traumática, listo, eso ya termina de completar el escenario, ¿no? Pero bastó con que pasara algo de esto, que estoy rápidamente así enumerando, para que ya formáramos una coraza, una manera que en su momento la sentimos como protectiva, como que nos permitió adaptarnos a un mundo que no era el que nos hubiese gustado que fuera. Y eso generó que nos olvidáramos de nuestra propia esencia, que tuviéramos que guardarla, que protegerla de alguna manera. Y terminamos olvidándonos de nosotros mismos, terminamos identificándonos con esa estructura. Y acá estamos, hoy. Muchos de nosotros, tal vez la mayoría, ¿no? Los que, bueno, algunos ya hemos descubierto por lo menos cuál es la herida, pero la gran mayoría de la gente anda por el mundo como ese niño o esa niña herida, que se quedó enojada, o se quedó triste, o se quedó con el sentimiento de abandono, o se quedó con que ella era especial y todo el mundo entonces siempre la tiene que querer, la tiene que mirar, o la tiene que festejar, o con alguna de esas heridas, ahí andamos los seres humanos por la vida, propagando eso que Claudio Naranjo le llamaba una plaga emocional, porque mientras seguimos siendo inconscientes de esto, seguimos propagando estas estructuras vinculares, esta forma de vincularse, esta forma de que nuestros hijos aprendan y lo propaguen y así. Entonces, ahí podríamos decir, para sintetizar y no hacerlo más largo, les recuerdo que esto es algo que hay mucho estudio atrás, hay mucha bibliografía y que es algo que lo hablamos a lo largo de 18 horas de taller, ¿no? Estoy tratando de resumirlo, así que entiendo que hay mucho peligro de que mucho de lo que digo quede como fuera de contexto, ¿no? Y suene como raro, pero estoy tratando de resumirlo lo más que puedo sin que dejar puntitas así que hagan demasiado ruido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No arquetípicamente hay 9 formas posibles de generar esa coraza, no hay más, ¿sí? Algunos he escuchado decir por ahí, bueno, pero esto es una forma de encasillar a la gente, una forma de meterla en una cajita y decirle, vos sos así, vos sos así, vos sos así. Y la verdad, honestamente, que no es meter a la gente en la caja, sino es ayudarle a que vea que ya está en la caja. Y es lo contrario, es ayudarla a salir de esa caja. De eso se trata el conocimiento del eneatipo de cada uno. Se trata de salir de la caja, se trata de poder volver a encontrarnos con quien realmente pudimos haber sido, si no fuera por esto que llamamos personalidad o ego. De modo que podríamos tranquilamente decir que el ego es algo que está sobrando, ¿sí? Es algo como postizo que tenemos. Por eso muchas escuelas de filosofía oriental hablan de que al ego hay que matarlo. ¿Sí? Un poco en eso se basan. Es el origen de todos los males de esta sociedad, de nuestras relaciones, de que nos vaya como nos va en la vida, en las relaciones, en el trabajo, con nosotros mismos. Es esta estructura que hoy desde la psicología le podemos decir estructura neurótica. ¿Sí? Es lo que conocemos como neurosis, si se quiere, donde ya en desarrollos más profundos ya llegamos a la psicosis, ¿no? Psicosis, a distintos tipos de psicosis, la esquizofrenia, la paranoia, y todos tenemos en el fondo un poquito de paranoia, un poquito de esquizofrenia, un poquito de comportamiento epileptoide que se llama, ¿no? Acá estoy hablando, sé que estoy hablando en lenguaje muy técnico, pero es para decirles que todos estamos un poquito enfermos, y yo sé que pido perdón por si no les gusta lo que digo, pero ya lo decía Freud. Ustedes saben que Freud, hay una obra de Freud que se llama El malestar en la cultura, y digamos que la finalidad un poco del psicoanálisis es traer a las personas a un grado de normalidad neurótica,
¿sí? No estar demasiado neuróticos y traer a un grado de normalidad neurótica, que a Claudio Naranjo le gustaba decir, en vez de una neurosis, una normosis, ¿sí? Somos todos normalmente neuróticos. Y esto es el ego. Y esta neurosis nos quita vitalidad, nos quita el conocimiento y el recuerdo de quién somos realmente, y por lo tanto perdemos creatividad, perdemos vitalidad, perdemos la capacidad de relacionarnos de otra manera y de finalmente hacer un mundo mejor, ¿no? Así que bueno, ¿de qué se trata entonces todo esto? Para ir ya llegando al final, ¿de qué se trata todo esto de conocer bueno, a todo esto les voy a compartir ahora un poquito de nuevo el... Avísenme cuando lo vean. Ahí se debería estar viendo ya. Perfecto. Este es el eneagrama ya orientado al estudio del carácter y de los egos, ¿sí? Primero que nada, antes de explicar un poquito esto y por qué eneagrama de las pasiones y qué significa, contarles que el proceso de autoconocimiento se trata de encontrarnos ahí, de encontrarnos cuál de estos tipos es el tipo que nosotros hemos desarrollado, porque detrás de ese tipo hay motivaciones nucleares, centrales, que nos llevan a ser como somos, que nos llevan a relacionarnos como nos relacionamos, que nos llevan a cometer los mismos errores una y otra vez, que nos llevan a fracasar una y otra vez, que nos llevan a que nos pase lo mismo una y otra vez, ¿sí? Hay núcleos motivacionales. Ustedes dirán, bueno, pero ¿quién puede estar motivado a fracasar? Bueno, todos. Perdón por la mala noticia, todos. Lo que pasa es que ya no lo ven, ¿no? Estamos como anestesiados, es normal, es una normosis, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de poder atravesar la sombra. De eso se trata, para poder llegar a una vida más plena de autoconocimiento, de saber quién realmente somos y poder salir de estos patrones, de estos nudos relacionales que hemos creado con los demás y con nosotros mismos. Pero para eso hay que atravesar una sombra, ¿sí? Para eso hay que atravesar lo que Jung llamaba la sombra. La sombra es esa parte de la personalidad nuestra que la tenemos rechazada en nosotros y escondida en lo más profundo de nuestro inconsciente, pero que eso no ha significado que no esté. Está, y créanme, o no me lo crean, pero sepan que nos jode la vida. Y lo peor que pasa es que la proyectamos. Hay un fenómeno psicológico que se llama proyección, que quienes hacen acá, quienes están estudiando en la Fundación Empowerment saben, porque lo han visto también, el fenómeno de la proyección, donde llega un momento que es imposible sostener adentro todo lo oscuro que no aceptamos en nosotros y lo sacamos, pero no es consciente, sí, que quede claro que no es un acto consciente, sino que es un hecho inconsciente que lo proyectamos en otras personas o en situaciones también, no solo en personas. Así que de lo que se trata, el trabajo de conocer el eneatipo es de autoconocimiento que empieza por atravesar la sombra. Y atravesar la sombra duele, no nos gusta. Y acá es donde empieza lo que les decía cuando empecé esta charla haciendo sincerándome de por qué yo no quiero por ahí a veces hablar de esto como una herramientita más así para el autoconocimiento, porque es algo profundo, sagrado, es algo que entraña todo un trabajo profundo, delicado. Entonces, y hay mucha gente que esto lo pone y dice, bueno, a ver, hace un test, fíjate más o menos cuál puede ser vos, porque hay un montón de test que no recomiendo, ¿sí? No recomiendo, hay un trabajo para ir haciendo, para descubrirse. Y entonces se descubren, hacen una mala interpretación de qué significa, y en función de eso creen que es algo que tienen que desarrollar o que explotar, si se quiere, ¿no? Llevarlo hacia un lado más virtuoso. Pero la verdad que lo que nos muestra el eneagrama no es el lado virtuoso, sino es el lado no virtuoso, es el lado degradado de nuestra conciencia. Por eso el eneagrama, y esto es donde mucha gente le produce rechazo y se aleja de esto y va y busca explicaciones más luminosas que hay pero no nos sirve eso, ¿no? Ya Jung lo decía, nadie se ilumina entendiendo iluminación como autoconocimiento, como que te caigan todas las fichas de darte cuenta quién sos realmente. Eso podríamos decir así, la iluminación. Jung decía, nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz,
sino integrando la propia sombra, mirando de frente todo lo que no te gusta de vos, todo lo que rechazás de vos, atravesando esa sombra, integrándola, abrazándola. Y ahí viene la iluminación, ¿sí? Ahí viene. Mientras más rechazamos la sombra, más nos lastima. Y esto también es una observación que hizo Jung en su momento. Entonces, ¿cómo estamos con el tiempo? Bueno, vamos a ir terminando. Fíjense una cosa, los nombres que tiene, estos nombres, quiero aclarar una cosa, son como especie de palabras clave o disparadores, ¿sí? Donde muchas veces va a pasar que vamos a mirar, por ejemplo, orgullo, que es el eneatipo 2, o envidia, y le vamos a dar el significado que comúnmente tenemos todos por orgullo, por envidia, pero no se dejen engañar por eso, porque hay muchísimo más atrás de eso. No es el significado aparente que tienen, sino que han sido nombres que le quedaron, muchos de ellos ya de Ichazo, otros los cambió Claudio Naranjo, pero son más bien como especie de palabras clave disparadores, ¿sí? Gula, por ejemplo, o lujuria, si bien tienen el significado evidente que todos conocemos en general, va muchísimo más allá y si nos quedamos solo con la idea que apenas se nos viene a la cabeza cuando lo leemos, vamos a incurrir en errores de interpretación. Así que, hecha esa aclaración, algunos van a notar, si es que no lo notaron todos ya, que acá podemos ver los 7 pecados capitales. Si bien acá hay 9, hay 9 puntos y 9 tipos de ego, fíjense que 7 de ellos corresponden a los 7 pecados capitales, ¿sí? Algunos tienen otro nombre, por ejemplo, la indolencia, pero está la ira, el orgullo, y los únicos 2 que no están, pero que hay un estudio que muestra que sí estaban originalmente entre los pecados capitales, es el miedo y la vanidad. Los demás están como pecados capitales. Ahora, me gustaría llamarles la atención a algo cortito acá con respecto a esto del pecado. Claudio, una preguntita. Sí, El sí, miedo sí, sí. está en como eneatipo 6. Dijiste que el miedo no estaba. No sé por qué. ¿A qué te No, referías? no, sí, que el miedo no está como pecado capital. Ah, perfecto. Está bien. Están todos los otros. Miedo y vanidad no están. Ahora, fíjense una cosa. El pecado, la palabra pecado y el concepto de pecado tiene mala prensa, ¿no? Hoy en día está como desvalorizado, ya nadie habla de pecado, muy poca gente hablará de pecado. Eh, pero la palabra pecado, en principio, tiene un origen griego y viene de la arquería, y quiere decir errar en el blanco. Eso quiere decir pecado. No dar en el blanco, o sea, no llegar a la meta, errar. En griego se decía hamartia o amartia, no sé cómo se pronunciará, y en hebreo, que se pronuncia algo así como japá o japé, no me acuerdo bien la pronunciación, porque el hebreo por ahí no tiene las vocales y no se las ponen, no se sabe bien cómo se pronuncia. En hebreo quiere decir lo mismo, quiere decir errar, ¿sí? No ser capaces de dar en el blanco. Eso quiere decir pecado. Y ese era el concepto que tenía entre los primeros cristianos y más atrás también, ¿no? Esta idea del pecado no es la que después siglos después, fue adquiriendo como la transgresión de un buen comportamiento dentro de una moral cristiana, así que sería transgredir eso. Eso vino muchos tiempos después. Lo que los antiguos entendían por pecado era una condición de no dar en el blanco, de no acertar, de andar como tropezando, ¿no? A ver, les traigo una anécdota del cristianismo, si quieren, ¿no? Donde todos conocen esto del el que esté libre de pecado, ¿se acuerdan? Cuando le traen a una mujer pecadora a Jesús, que creo que era María Magdalena, y entonces le dicen, ¿qué hacemos? La tenemos que apedrear según la ley de Moisés. ¿Y qué les dice Jesús? El que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. O sea, el que no sea capaz de errar, que tire la primera piedra. ¿Sí? Entonces, ese es el origen de la palabra pecado. Y hoy, tal vez, como ya lo observa Claudio Naranjo muy sabiamente, hoy tal vez, en vez de hablar de pecado, habría que hablar de neurosis.
¿sí? Esta capacidad de no dar en el blanco de quién somos realmente, ¿no? De vivir errando y haciendo cosas que no son porque son parte de esta estructura egoica que hemos creado. Ahora, hay una gran diferencia entre hablar de neurosis y de pecado. Porque si hablamos de neurosis, es algo que me pasó. Y si hablamos de pecado, es algo que cometo. ¿Sí? En el pecado hay un acto de responsabilidad. Ahí ya me puedo hacer responsable. En lo otro hay un acto de victimismo, o sea, me pasó. ¿Se entiende? Porque por ahí hasta sería mejor hablar de pecado, porque esto nos permite responsabilizarnos. Pero claro, son tan automáticas nuestras respuestas ante la vida, desde esta estructura egoica, que lo entendemos como que nos pasa, no como algo que hacemos. Así que tenemos que aprender a ver que es algo que hacemos, no que nos pasa. Y eso es un trabajo, ¿sí? Y acá es donde entra el mindfulness. Por eso esta charla se llama Eneagrama y Mindfulness. Lamentablemente, y aunque quisiéramos, sería imposible que hoy hablemos en profundidad del eneagrama en sí, de que hiciéramos algo para que alguno se ubique acá. Lleva mucho tiempo, es motivo de un taller. Sí les voy a contar después, les voy a contar más en su momento. Digo que, acá veo que se me cortó un poquito la conexión. Digo que ya les voy a contar después cuándo vamos a hacer un taller, porque no podemos hablar en tan poquito tiempo de los distintos eneatipos y mucho menos hacer algo para que cada uno pueda entender qué eneatipo será, ¿no? Pero voy a dejar de... No, lo voy a dejar ahí un ratito. Acá es donde entra el mindfulness como herramienta fundamental, pero fundamental, y como hacemos en la mayoría de las meditaciones, es importantísimo centrarnos en el aquí y el ahora y hoy convertirnos en observadores. Esa es la herramienta fundamental, es traernos al aquí y a la hora y desde aquí y a la hora empezar a observarnos, a observar lo que hacemos, observar qué pasa con la mente. Vieron que se los digo normalmente cuando estamos meditando, ¿qué hace tu mente? ¿Qué hacen tus emociones? Es desde esa observación, ¿no? Desde esa observación y de un trabajo que hay que hacer que tiene que ver con examinar un poco la autobiografía, ¿no? Cómo fue nuestra historia, nuestra vida. Hay algunos ejercicios que se hacen por ahí para ayudar a mirar algunas cosas que pasaron y a ir entendiendo cómo fueron los vínculos. Hay todo un trabajo que se va haciendo. Siempre apoyado en la meditación, uno empieza a mirarse y a observarse sin desapegándose, desprendiéndose de la reactividad. Entonces uno empieza a mirarse, empieza a ver las imágenes, las emociones, empieza a emerger esto sumado a ese otro trabajo que les digo de la autobiografía y de cómo fue nuestra vida y revisarla, y empieza a emerger la máscara, empieza a aparecer, ¿sí? No aparece de otra manera. Ahí recién. Y necesitamos cultivar, esa es la palabra clave, cultivar la capacidad de empezar a desapegarnos y a mirarnos con una mente quieta, con una conciencia, no con una mente quieta, con una conciencia quieta. Desde ese lugar podemos empezar a vernos, podemos empezar a desprendernos, a alejarnos un poco y a encontrarnos con quién realmente somos, ¿sí? A empezar a sanar esa herida de la infancia que ya no tiene ningún sentido y poder redescubrirnos desde lo más profundo quién realmente somos. Pero claro, no podemos sanar algo que no registramos. Si no registramos que estamos enfermos, es difícil sanar, ¿no? Entonces, primero tenemos que aprender a registrar quiénes somos en lo externo, cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo pensamos, qué cosas nos pasan con frecuencia en la vida, en las relaciones, en los trabajos, en fin. Y a partir de ahí empezar a desarmar esto. Y es un trabajo largo, ¿sí? No les quiero desilusionar. Es un trabajo largo, por eso es que de nuevo, vuelvo a lo del principio. No estoy de acuerdo con estas escuelas que hacen una sesión de un fin de semana o menos de eneagrama y después, y ahí se termina la historia y te dicen, si sos el orgullo, bueno, tenés que aprovechar esto para hacer tal o cual cosa, ¿no? Porque es perverso. Si vos te descubrís en el orgullo, tenés que salir de ahí, porque es un orgullo neurótico, no es un orgullo
profundo, ¿no? El orgullo en sí mismo ya entraña a neurosis, entraña que hay un ego que quiere algo, que se siente que, ¿sí? Ya no, y eso ya no es sano. Así que no te sirve de nada, tenés que aprender a salir de ahí, ¿no? Si la vanidad, la ira, el problema de la ira, por ejemplo, es que los que pertenecen a ese eneatipo no saben que tienen ira, porque no son personas que las ves enojadas. Hay uno, porque esto es más complejo, ¿no? Esto después cada eneatipo tiene 3 subtipos, ¿sí? Se complejiza un poquito más. Hay uno de los subtipos de la ira que se le nota un poquito más el enojo, pero fíjense que la ira es virtuoso, es perfeccionista. Pero atrás de ese perfeccionismo, de ese aparente virtuosismo, hay una ira contra sí mismo, no una ira contra los demás. Es una ira contra sí mismo. Entonces, ese perfeccionismo es como una trampa en la que cae. Sé que suena raro, así como estoy explicando, por eso digo, tenemos tan poco tiempo para profundizarlo y que puedan entender por qué. Pero sí que quiero dejar en claro que si yo te doy un curso o un taller de enneagrama y te digo, mira, vos que sos perfeccionista, aprovechaste perfeccionismo para atrás, te estoy jodiendo la vida. Porque lo que tengo que hacer es que salgas de ese lugar, que puedas ver que es un perfeccionismo neurótico. No está mal buscar la perfección, buscar hacer las cosas cada vez mejor. Eso en sí mismo no está mal. Lo que está mal es que vos tengas una estructura de personalidad perfeccionista neurótica que te está haciendo daño. Entonces tengo que enseñarte a que lo veas y que puedas empezar a hacer otra cosa para salir de ahí, ¿se entiende? Para salir de ahí. Entonces, bueno, en todo esto es donde el mindfulness es la herramienta. Entonces, y ya sabemos, a los que vienen haciendo mindfulness conmigo o en otros lados, saben que una de las virtudes que se cultivan con el mindfulness es la compasión, el amor compasivo. Entonces, es desde la atención plena y desde empezar a mirarnos compasivamente, amorosamente, empezar a mirar con compasión lo que nos pasó en la vida y empezar a buscar salir de esas estructuras con las que nos hemos protegido. Podríamos resumirlo en una palabra y es aprender cómo hacer para volver a casa, pero no a la casa de tus padres, a tu casa, acá dentro, tu corazón, tus instintos, en tu mente, tu conciencia. Eso es casa, eso es volver a casa. Volver a quien sos realmente. Tener esa sensación de que estás en casa, en la que que no tenés asuntos pendientes. ¿Sí? Ahí se me corta un poquito la conexión, que no tenés asuntos pendientes. Se le llama así, no es una forma metafórica de decir cuántas broncas tenés, cuántos odios, cuántas tristezas, cuánta herida tenés, que ya no te sirve de nada tenerlas, quedarte aferrado, rindiéndole culto a las heridas, sino que hay que salir de ahí, ¿no? Para redescubrirse, renacer y volver a casa. Eso es. Así que bueno, yo voy a parar acá porque estamos creo que ya un poquito inclusive pasados. Me gustaría dejar unos 10, 15 minutos por si quieren preguntar cosas. Sí les cuento rápidamente que tengo planeado para febrero o marzo, hacer, no sería exactamente un taller, sino un proceso de entrenamiento acompañado, ¿sí? Una especie de coaching que duraría unos 3, 4 meses, donde en el medio de todo eso habría un taller de mindfulness como punto de partida, un proceso de acompañamiento de mindfulness donde iríamos trabajando la biografía para llegar a otro punto donde sería el taller de enneagrama y desde ahí un proceso de acompañamiento para coachado para acompañarlos en esto de trabajar el eneatipo, de ayudarlos a que estén seguros, porque créanme que cuesta encontrarse, ¿sí? Porque encima muchas características se parecen, entonces, por ejemplo, hay un 4 que tiene características que se parecen al 1, entonces te confundís, hay un 6 que tiene características que se parecen al 8, a su vez, todos tenemos miedo, por ejemplo, ¿no? Me voy a volver a la anterior, todos tenemos miedo, porque es natural, pero el eneatipo del miedo es miedo neurótico ya exacerbado, este, paranoico, ¿sí? No el miedo natural que ya todos tenemos. Entonces, se presta mucho para la confusión si no se va trabajando pacientemente y acompañado.
pero ya cuando llegue el momento voy a armar seguramente un video para contarles, subirlo a la web y contarles de qué se va a tratar, y ya a lo mejor hacemos otra charla y ahí vemos quiénes se enganchan al taller. Así que bueno, yo dejo de compartir ahora y libero los micrófonos, y bueno, si quieren preguntar,